compartir a usted, sí, y que creo que así como Dios nos ha desafiado y nos ha comenzado a bendecir, yo creo que también Dios lo va a bendecir a usted, amén. Este mensaje lo he titulado La lealtad que trasciende, ¿sí? La lealtad que trasciende. Entonces, sabe que ayer, estuvimos viajando el día viernes a Montevideo, Uruguay. Allá estamos cerrando ya un ciclo de la escuela profética. Y luego que terminamos, viajamos muy temprano, como siempre lo hacemos. Y la verdad que a veces el tiempo nos queda tan corto cada vez que viajamos a Uruguay, tanto trabajo que tenemos. Terminamos de ministrar arrancamos el día viernes a las 7 de la tarde, por ahí, cuando salimos a ministrar, y terminamos al otro día a las 4 de la mañana, ¿no? Encima el pastor Freddy nos dice, ¿sabe qué, apóstol? Me tira, ¿no? Por las dudas si me quiero quedar, ¿no? ¿Sabe que vamos a hacer vigilia? Me dice, ¿no? Digo, no, hijo, sabe que tenemos otro compromiso, si no nos quedaríamos. Bueno, ese compromiso fue prácticamente vigilia. Terminamos de ministrar ya más de pasadas las 3 de la mañana, muy cansado, y hasta que volvimos al lugar donde nos hospedamos hicieron las 4 de la mañana. Y teníamos que al otro día levantarnos temprano porque teníamos que viajar a Colonia del Sacramento. Y gracias al Señor pudimos visitar allí a 2 iglesias filiales hijas que tenemos del ministerio. Y luego que ministramos allí en Colonia del Sacramento, que justamente es donde Dios nos estuvo ministrando esta palabra, pudimos emprender viaje nuevamente para acá. Y llegamos temprano, gracias al Señor, porque pudimos terminar temprano en Colonia. Estábamos 10 de la noche, 11 ya aquí en Argentina, gracias al Señor. Y hoy podemos estar con ustedes, y qué bueno es cuando uno tiene ese anhelo de servir al Señor. ¿A cuántos les encanta servir a Dios? Y no a medias, sino decir, che, yo quiero realmente estar comprometido. Entonces hoy vamos a ver cómo nosotros tomamos realmente esa función o ese servicio, ¿no? Porque usted va a notar que Satanás le dijo a Jesús, ¿sabes? Todos estos reinos y la gloria de ellos y el poder, si cae en ellos, todo esto será tuyo si tú postrado me adorares. Solamente le pidió que le adorara, ¿no? Pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes, Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Fíjense que adoración implica ¿qué cosa? Servicio. Entonces decía, yo voy a adorar a Dios con la actitud que yo tengo de servir al Señor. Yo voy a demostrar que mi adoración va por allá, más allá de un cántico. Mi adoración va más allá de tal vez traer una ofrenda, ¿sí? Sino que mi adoración es el servir completamente, estar al servicio del Señor con mi vida, ¿no? Entonces, a veces nosotros servimos por el que dirán. A veces servimos porque tenemos un gran problema emocional y necesitamos reconocimiento. Y como cuando uno tiene un problema emocional que o fue rechazado, fue despreciado, fue abandonado, obviamente necesita ¿qué cosa? Aprobación. Entonces necesita reconocimiento. Y a veces servimos justamente porque todavía no hemos pasado por esa etapa de sanidad. Y entonces no servimos tanto a Dios, sino que lo hacemos por nosotros. Porque necesitamos llenar un vacío que tenemos en el corazón. Y necesitamos que obviamente nos reconozcan, necesitamos que obviamente las personas nos adulen. Entonces lo hacemos más por nosotros que por el Señor. Y así en un montón de cosas que podemos nosotros ahondar. Personas que sirven por competencia, otros que sirven por contienda, otros que sirven por el que dirán. Pero qué bueno es poder tener un corazón correcto de entender que estoy sirviendo a Dios porque mi vida es una adoración a Dios, que es la función sacerdotal. Cuando nosotros le enseñamos el mover sacerdotal, el mover profético y el mover de gobierno, que esos son las 3 funciones, le enseñamos que dentro del ámbito de el modelo de sacerdote uno tiene que entender que mi vida es una adoración a Dios en servicio. El sacerdote no solamente intercede, el sacerdote no solamente ora y busca y clama y trata de alguna u otra manera de poder clamar por las necesidades de otros, sino que su vida es una completa adoración a Dios. Yo siempre les enseño a los chicos de aquí de la adoración.
El fin de que usted adoren es saber de que la impartición que usted dará al pueblo es la adoración que usted le brindará a Dios en lo secreto. Porque la Biblia dice, búscame en lo secreto y búscame en lo secreto y te recompensaré en público. Esa recompensa es la evidencia de haber yo tenido un trato con Dios en lo secreto o un servicio delante de Dios cuando nadie me vio, y esa va a ser la evidencia y el respaldo de Dios ante los hermanos cuando yo estoy cantando, cuando yo estoy ministrando. Va a haber la evidencia de que yo estuve ligado a Dios en un servicio, en un trabajo, y eso hizo de que allí yo voy a estar, ¿qué cosa? Ministrando. Yo a veces le comparto a algunos de los pastores, ¿no? Cuando nos invitan a predicar y me dicen, mira, apóstol, estamos pasando un momento difícil, la iglesia está vacía, no hay congregantes. La verdad que tenemos un poco de vergüenza, y usted que tiene tanto trabajo justamente va a venir a ministrar habiendo tan pocas personas. Y yo le digo, así haya una persona y yo tengo que ir a ministrar, tengo que ir igual. ¿Por qué tengo que ir igual? Porque no solamente lo tengo que hacer por esa persona, sino que también lo tengo que hacer por mí. ¿Y por qué lo tengo que hacer por mí? Porque ahí se identifica qué tipo de corazón yo tengo frente a una persona o frente a las multitudes que pueden estar esperando un mensaje de parte de Dios. Porque es fácil que te aplaudan o te adulen cuando hay multitudes, pero cuando nadie te ve, difícilmente, muy pocos se quedan en ese lugar. Entonces, hermanos, qué importante es entender el principio de la lealtad al servicio, de la lealtad a aquellas cosas que yo entiendo que Dios me mandó a hacer y que van a trascender. Digan conmigo, van a trascender. Vamos de vuelta, digan conmigo, van a trascender. No va a quedar acá, no va a quedar acá estancado, no va a quedar detenido, sino que va a tener una etapa de transición. Tanto hablamos de herencias malditas, ¿no? Que a veces tenemos que estar enseñándole a nuestros hijos, hijo, esto está mal, porque y usted dice, ¿quién le habrá enseñado? Y es la herencia maldita que se comenzó a manifestar en esa criatura. Entonces vamos por acá, empezamos a trabajar para que la herencia maldita sea quebrantada y no quede nada de esa herencia en la vida de nuestros hijos, sino que al contrario, nosotros podamos darle la nueva herencia que proviene de parte de Dios. Y que esa nueva herencia, que es a través de la impartición del Espíritu Santo, del conocimiento bíblico, de una nueva vida que yo tengo, pueda trascender a qué cosa, a la próxima generación. Y esa próxima generación pueda vivir lo que yo tal vez no he vivido como niño, sino que pueda vivir realmente en el diseño trazado por el Señor y pueda ser afectado por el poder del Señor. Así que vamos a ir ahondando un poco en este mensaje. Lealtad que trasciende. Lealtad se refiere a la fidelidad, compromiso hacia algo o hacia alguien. Eso es lo que significa fidelidad o lealtad. Lealtad significa fidelidad, significa compromiso, ¿sí? Hacia algo o hacia alguien. Compromiso firme, fidelidad incondicional, dedicación constante, apoyo y defensa. Si usted quiere anotar un poquito más. Cuando hablamos de lealtad, hablamos de, hermano, estar comprometidos en algo o hacia alguien. Normalmente esta palabra lealtad se refiere muchas veces al matrimonio, pero no se refiere a veces al trabajo, no se refiere a veces al llamado, al ministerio, no se refiere a veces al compromiso de ser un discípulo o un Timoteo, o permitir que hay alguien que agarre y me prepare para lo que viene por delante. Entonces soy fiel a mi esposa y automáticamente digo, no, yo estoy en santidad. A veces estás en adulterio. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer. Y cuando no estamos cumpliendo y no somos fieles a lo que Dios nos mandó a hacer, es porque hay algo o alguien que está ocupando ese lugar que le pertenece al Señor. Trascender es ir más allá de los límites o fronteras de algo, superando expectativas y alcanzando un nivel superior. Es decir, yo tengo una expectativa muy amplia que va a trascender y que va a afectar las próximas generaciones. Y yo creo que si Cristo no viene antes, va a afectar 3 o 4 generaciones por delante. Entonces, uno no se queda y está comprometido en qué cosa, en decir, yo sé que esto va a afectar otras generaciones.
Hay muchos hombres y mujeres de Dios que se comprometen en decir: entiendo que lo que estoy haciendo y el precio que estoy pagando va a trascender y va a afectar a muchos en bendición. De hecho, el hecho de que usted esté sentado hoy ahí en ese lugar escuchando este mensaje es para que usted adopte la responsabilidad de aquellas cosas que usted entiende que Dios le ha entregado. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad va a conllevar a qué cosa, que usted cree también esa responsabilidad sobre sus hijos, desde cambiar hábitos, costumbres, una mentalidad equivocada y realmente un diseño correcto de parte del Señor. Entonces, qué importante en este tiempo decir: realmente yo estoy entendiendo que la lealtad que yo voy a tener a aquellas cosas que Dios me mandó a hacer va a trascender, va a afectar. Entonces vamos a andar a la palabra, libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. La Biblia nos enseña algo muy importante. Libro de Segunda de Reyes 2:1 dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Acá notamos un principio. El principio de que el hombre no lo iba a dejar. Y usted se preguntará: ¿por qué no lo iba a dejar a Elías? Porque sabía que había algo más por delante. Digan conmigo: había algo más por delante. El versículo 3 dice: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él dijo: sí, yo lo sé callar. Entonces el hombre sabía que había algo más. No solamente la partida de Elías, sino que había una oportunidad para con él. Cuando nosotros vemos la historia bíblica, en el caso de Eliseo, que fue llamado en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, notamos que por mandato de Dios fue llamado. Dios le habla puntualmente a Elías, le dice: ¿sabes qué? Me vas a convocar a Eliseo. Eliseo va a ser tu sucesor. El hombre acude al llamado en el momento que le tira el manto. Y en el momento que le tira el manto, la Biblia nos enseña que mata a los bueyes y con el arado cocina la carne y hace una fiesta, despide a sus padres y luego dice que le seguía y que le servía. Lo que notamos es la lealtad y la fidelidad que tenía al llamado de parte de Dios. Si alguno dice: le tenía lealtad y fidelidad a Elías, póngale que le tenía lealtad y fidelidad a Elías, porque lo llegó a llamar Padre mío, Padre mío. Es decir, tenía un amor tan grande hacia Elías que lo había adoptado como padre. La Biblia nos enseña que los hijos de los profetas vinieron y le dijeron: ¿sabes qué? Hoy va a ser quitado tu Señor del lado de ti. Una de las cosas que él dijo: yo ya lo sé, cállense, no digan nada, ya estoy informado, ya me fue revelado, tengo conocimiento que eso va a acontecer. Había muchísimos profetas en aquel tiempo, había un montón de hijos de los profetas, pero había uno que entendía la palabra lealtad, y había uno que sabía que no se iba a quedar en la mitad del camino, sino que iba a proseguir e iba a cumplir el propósito por el cual había sido llamado de parte del Señor. Entonces notamos que aunque ellos venían de Gilgal y que pasaron por Betel, notamos aquí que aunque le fue anunciado que allí iba a ser quitado, él le dijo: cállense, yo ya lo sé. Elías se le volvió a decir por segunda vez: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijo: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor? Por segunda vez le hablan de sobre ti. Él respondió: yo lo sé callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado el Jordán. Por tercera vez le dice: quédate en este lugar. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y él le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido.
Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y dice la Biblia que viendo Eliseo clamaba: Padre mío y Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo, nunca más le vio, y tomando su vestido los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y otro, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él. Hermanos, qué tremendo es haber estado en el lugar correcto. ¿Sabes, mis queridos hermanos? Yo muchas veces, a mí me encanta investigar la Biblia y averiguar y preguntar y tratar de recibir opiniones, o que alguno haya recibido una revelación sobre esto. Yo muchas veces me hice esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Eliseo se hubiera quedado en el momento que Elías le dijo: quédate aquí porque Dios me envió a Betel? Cuando la primera vez que él le dijo: quédate aquí, ¿qué hubiera sucedido con la vida de Eliseo si Eliseo se hubiera quedado en ese lugar? Ahora yo me hago esta pregunta también: ¿de dónde sacó Eliseo que no se tenía que quedar? ¿De dónde sacó Eliseo que dijo: no, yo no te voy a dejar, yo no me voy a quedar, yo te voy a seguir? ¿De dónde sacó eso? La Biblia nos enseña en el capítulo 19, 20, cuando notamos en la Sagrada Escritura que Jezabel lo amenaza a Elías. Una de las cosas que hace Elías es que dice que él deja a su criado y se va al desierto, y echándose debajo de un enebro dice que desea morirse. Le dice: basta ya, Jehová Dios, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. El hombre pensó que su carrera se había terminado, pero el hombre, una de las cosas que hace es que deja a su criado en un lugar y nunca más lo vuelve a recoger, a tal punto que Dios no le dice: anda y recoge a tu criado, sino que va y le dice: Eliseo va a ser el que te va a suceder a ti. Lo que notamos es que el primer criado que tenía Elías no peleó en ningún momento por decir: te voy a acompañar. No peleó en ningún momento en decir: no, yo no te voy a dejar. No peleó en ningún momento en decir: déjame que te siga de lejos, y aunque vos te quieras morir, yo te voy a acompañar. Usted va a notar que todos los hombres que recibieron, hermanos, impartición, todos los hombres que fueron y siguieron el camino de otros líderes y que trascendieron, fueron personas que no se quedaron cruzados de brazos, y fueron personas que aún mismo arriesgaron su vida e inclusive no aceptaron la derrota, sino que se levantaron y entendían que aún con las últimas fuerzas podían tener victoria. Le pongo el ejemplo de Moisés. Hermanos, cuando Moisés subía allí al alto monte para ir a buscar a Dios, y que estaba 40 días y 40 noches ayunando, y que Dios lo había llamado en más de una oportunidad, inclusive cuando iba a labrar las tablas del pacto, lo que notamos, el que lo acompañaba, ¿quién era? El que lo acompañaba era Josué. Y no era por casualidad que lo acompañaba Josué, sino que Josué entendía que lo tenía que acompañar. Si usted me pregunta: apóstol, en algún momento determinado ¿usted entendió por qué tenía que ir a tal lugar? Yo le tengo que decir: hermano, ¿quiere que le diga la verdad? Hay lugares que yo he ido que no entendía por qué tenía que ir. Sin embargo, por la lealtad y la fidelidad que tenía el llamado, yo iba igual. Es más, hay lugares que he sido muy maltratado, sin embargo, entendía que tenía que ir. Usted me pregunta si yo entendía por qué tenía que pasar eso. No lo entendía. Sin embargo, el llamado, aquello que Dios había determinado que yo tenía que hacer, yo iba y lo hacía. De hecho, mi hermano, Mapri nació no por mi deseo, sino por el deseo de Dios. Porque cuando Dios me impartió el deseo a mi corazón de yo abrir esta institución, yo le dije: no, Dios, yo no deseo, pero por obediencia, por fidelidad y lealtad a Dios, yo me levanté y dije: lo vamos a abrir porque Dios me está mandándose. Ahora, que después me enamoré de Mapri y que ustedes son mis hijos y que los amo profundamente, es otra cosa.
Y que ustedes me aguantan a mí, que yo lo aguanto a ustedes. Ah, qué bueno, gracias, hermano. Entonces, cuando uno habla de decir, yo quiero tener lealtad, pero que trascienda, va por encima de los sentimientos. Va por encima de mi realidad, va por encima de mis deseos. Porque usted va a notar que Eliseo lo dejó todo. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo lo dejó todo, mató los bueyes, rompió el arado. No es que dijo, bueno, por las dudas lo dejo acá, por ahí no vaya a hacer cosa que me vaya mal con Elías y vengo de vuelta a buscar acá el arado y vuelvo nuevamente a ser agricultor. No, el hombre dijo, yo entiendo que hay una etapa que se rompe, hay una etapa que se termina, y así como le fui fiel a mi papá, así como le fui fiel a la agricultura, así como le fui fiel al trabajo, a partir de ahora le voy a ser fiel al llamado que Dios está poniendo sobre mi vida. Entonces Eliseo había entendido que así como Elías dejó a su criado y nunca más su criado pudo venir al lado de Elías, él dijo, yo no me va a pasar lo mismo, porque esa generación murió juntamente con las amenazas de Jezabel. Esa generación quedó varada y quedó detenida porque vio el fuego, porque vio el milagro que Dios hizo defendiendo a su pueblo y defendiendo a su profeta. Pero hubo un quebranto en el momento que Jezabel lo amenazó y sucedió algo en el ministerio de Elías. Pero Dios se valió en qué cosa, en decir, voy a levantar una nueva generación que va a ir por encima de la unción que tenía Elías, y esa unción era la doble porción del Espíritu que Dios iba a depositar sobre la vida de Eliseo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? A veces la estamos remando y estamos esperando a ver quién se va a acercar y quién va a acudir al llamado de parte de Dios, y no nos estamos dando cuenta que hay etapas, hay situaciones que tienen que quedar canceladas, porque hay una nueva generación que Dios va a levantar y que se va a ver la gloria de Dios mucho más poderoso que lo que hemos vivido hasta ahora. Porque esa generación, hermano, no se la jugaba. Esa generación tenía condiciones. No, si hay guerra yo no me meto. Si te quieren matar, que te maten a vos. Déjame acá nomás. Entonces, hermanos, cuando uno entiende que Dios está en el asunto, aún las cosas malas que te pueden pasar te sirven. Aún las dificultades y adversidades te sirven, porque te preparan para el porvenir. Y aunque la estás pasando hoy, te parece dolor, mañana va a crear allí una fuerza inquebrantable y un nivel de autoridad mucho más superior a la que has vivido en ese tiempo. ¿Qué es lo que le pasó a Eliseo? Eliseo vivió el doble de milagros que vivió Elías. ¿Por qué? Porque demostró lealtad, demostró fidelidad, demostró testimonio de servicio. Por eso es que le dijo, ¿sabes qué? Elías, aunque me dices que me quede, yo no me voy a quedar. Aunque me dices que me quede frenado acá, no, yo voy a seguir avanzando, porque entiendo que hay algo de parte del Señor. Hermanos, en estos días yo veía una película, no le voy a dar el nombre, no, para no hacerle publicidad. Por ahí si me pagan le hago publicidad, no, pero bueno. Veía una película y obviamente yo soy un ser pensante, miro, observo y trato de aprender de esas situaciones. Entonces veía cómo preparaban a estas personas, cómo las preparaban para el ejército, cómo las preparaban para ser soldados especiales. Y aún siendo soldados especiales había un rango mucho mayor, de mayor nivel, de mayor autoridad, que solamente un pequeño grupo podía entrar a eso. Pero ¿qué es lo que los identificaba a ese grupo? Es que eran personas que estaban dispuestos a superar todos los obstáculos que le pusieran por delante. Entonces le ponían ejercicios físicos, ejercicios mentales, inclusive ejercicios emocionales.
Y tenían que enfrentar cada uno de ellos para estar preparado, para que en el momento de la presión o en el momento de la guerra o en el momento en lo cual ellos tenían que pasar el límite, ellos pudieran tomar las decisiones más correctas, teniendo un pensamiento correcto y no teniendo un pensamiento corrompido, tomando una decisión no en base a situaciones adversas, sino en base a lo correcto, a lo que les fue enseñado. Entonces, esas personas que hacían, se dejaban discipular. ¿Qué se dejaban? Se dejaban discipular, se dejaban formar, se dejaban preparar para lo que vendrían por delante. Y los que no estaban preparados se quebraban en la mitad del camino, otros se angustiaban, otros decían no puedo estar preparado. Entonces los empezaban a eliminar hasta que quedaba solamente un grupo selecto de personas que estaban aptos para esa situación. Por eso es que le digo, había muchos profetas, pero había uno solo que recibió la doble porción. A veces nosotros decimos, yo quiero trascender, yo quiero ser afectado, yo quiero trabajar, yo quiero servir a Dios, yo quiero, hermanos, ver la gloria del Señor. Y saben, mis queridos hermanos, a veces no tenemos lealtad y no tenemos fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque solamente miramos acá al presente, pero no tenemos esa etapa de transición o de trascender hacia las otras generaciones. Entonces no solamente no somos fiel con nosotros, no somos fiel con el llamado, ni tampoco queremos ser fiel con los que vienen por delante. Este hombre estaba tan preparado, Eliseo, que el hombre quería trascender, pero no hubo quien, hermanos, que lo pudiera suceder, a tal punto que él quiso preparar a un Giezi que pudiera recibir la impartición, pero ese Giezi tenía un corazón corrompido con la riqueza, con la avaricia y con el deseo desmedido de querer tener posiciones. Cuando bíblicamente, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, que aún mismo lo que estamos en la obra del Señor, tenemos que ser libres de la avaricia, libres de la codicia, libres de las ganancias deshonestas. Entonces, aunque Eliseo lo intentó y él dio testimonio de una fidelidad al punto que recibió la doble porción, la unción quedó en sus huesos y no pudo trascender a otras generaciones, pero quedó plasmado en la Biblia como un hombre, hermanos, que cargó lo doble de la unción que había sobre el profeta Elías. Entonces, nosotros ayer ministrando al Señor en un momento con el pastor que me acompañó, decíamos, Señor, ayúdanos a que no nos pase como le pasó a Elías. Tuvo que tener 2 criados. Uno que en el momento le dijo, quédate acá, no tuvo ningún problema de quedarse. ¿Por qué? Porque inclusive hasta tenía miedo de perder la vida cuando a Elías lo amenazaron. Pero un segundo profeta, hermanos, le tuvo que decir en más de una oportunidad, en más, 3 veces le tuvo que decir, quédate acá, quédate acá. ¿Y qué es lo que le dijo Eliseo? No te voy a dejar, yo te voy a seguir. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una correcta lectura, no solamente del precio que estaba pagando, no solamente de la negación que estaba teniendo, sino que entendía que había un llamado que él iba a valorar y que ese llamado, hermanos, iba a afectar no solamente a su vida, sino que iba a afectar generaciones y que iba a afectar gobierno y que iba a afectar reyes y que inclusive iba a ser un hombre que iba a afectar a aquellos que se habían levantado en contra del gobierno de Dios. Entonces, hermano, en este tiempo tenemos que entender algo tan importante, que para poder crecer y podernos desarrollar nosotros tenemos que ser leales y fieles con nosotros mismos, con aquello que estamos emprendiendo. Mientras nosotros estábamos de viaje, teníamos un equipo de trabajo acá que están refaccionando la oficina. Y tratar de conseguir hermanos que puedan ir a hacer las compras y comprar la cerámica y comprar el material. Y personas que, hermanos, yo desde acá, la verdad que los tendría que nombrar uno por uno los que vinieron a trabajar, que se quedaron hasta las 12 y tanto de la noche trabajando. Nadie los vio, nadie los filmó, nadie los subió, hermano, en las redes sociales. Pero si hay algo que, hermano, está escrito, que en el reino de los cielos quedó plasmado, que esas personas sirvieron al Señor y fueron leales. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para Dios y no lo están haciendo para los hombres. Esas personas que entendemos que tenemos que hacer las cosas cuando nadie nos ve, inevitablemente va a ser vista la bendición de Dios sobre nuestra vida. Se lo vuelvo a repetir, y si lo quiere alcanzar, se lo tiro ahí en el nombre de Jesús. Si usted quiere ser próspero y que su prosperidad se vea y que se vea reflejado ante los ojos de los demás, haga cosas que otros no lo ven.
Dé cuando nadie da, ayude cuando nadie ayude, colabore cuando nadie colabore, venga a trabajar cuando nadie lo va a aplaudir, cuando nadie lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque si lo reconocemos los hombres, esa es la recompensa que ustedes van a tener, el reconocimiento de un hombre. Pero si ustedes entienden el principio que nosotros entendimos, que lo hacemos para el Señor, el reconocimiento va a ser del cielo y va a ser visto delante de los hombres en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, la fidelidad que trasciende es cuando yo digo: Señor, yo te voy a ser fiel a mi llamado, te voy a ser fiel a los dones, a los talentos, te voy a ser fiel en el servicio, por encima de toda situación. Hermano, hay personas que se acercan y le ponen condiciones a Dios. Bueno, yo voy a ir, pero quiero yo recuperar esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Y si yo vengo acá, yo quiero que me pongan a tocar la batería porque yo soy baterista. Y uno dice: no es una cuestión de talentos, no es una cuestión de función, es una cuestión de fidelidad a Dios. Porque cuando tienes fidelidad a Dios, quédate tranquilo que el mismo Dios que le habla al profeta Alejandro Palavecino, o que le habla a la institución, quédate tranquilo que va a ser el vocero de venir y de hablarle y decirle: che, llegó el momento del reconocimiento, llegó el momento de la promoción, llegó el momento de que ocupe el lugar por el cual le fue asignado. Hermanos, vamos a sumar, vamos a multiplicar, no restar y dividir. Pero si yo te pongo porque vos le pones condiciones a Dios, no, si a mí no me ponen donde yo quiero, si a mí no me dan lo que yo deseo, me voy de este lugar. ¿Sabe qué es lo que se está demostrando? Primero, que usted tiene un trauma emocional. Segundo, que usted todavía no ha entrado en la etapa de madurez. Tercero, usted no está entendiendo quién es el Señor sobre su vida. Cuarto, usted piensa que acá se va a manejar las cosas a su manera. Ni siquiera el apóstol la quiere manejar a su manera. Las manejamos a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que, si usted entendió este principio, usted va a ser reconocido no solamente en el cielo, no solamente en las esferas espirituales, sino que se va a hacer ver la gloria de Dios sobre su vida en el nombre de Jesús. Entonces, ayer cuando ministrábamos a un pastor en un momento determinado donde no había luces, donde no había cámaras, donde no sacábamos fotos, donde, hermano, no decíamos estábamos con tal o cual persona, hermano, si hay algo que podemos llegar a decir, que el cielo sí estaba muy presente. Se te puede llegar a decir que las cámaras del cielo nos estaban viendo lo que estábamos haciendo, pero también se estaba viendo lo que se estaba ministrando, y esa unción y ese mover y esa palabra y esa impartición es lo que provoca una activación desde allí, desde lo secreto, para que luego se manifieste públicamente y se vea la gloria del Señor. Quiero decirte algo de parte de Dios. 2026 es un año donde se va nuevamente a intentar discipular. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Si Dios nos manda nuevamente a discipular, si Dios nos manda nuevamente a formar, si Dios nuevamente nos manda a preparar, es porque de seguro va a haber un gran levantamiento de una camada de discípulos que van a mostrar la gloria del Señor en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a todo eso? Con el pastor Víctor veníamos hablando un poquito de la política, ¿no? Le quiero decir algo, no cambiamos nada, pero bueno, lo vinimos hablando. Veo que uno es opinólogo inclusive en cosas que no sabe, ¿no? Entre esas cosas que veníamos hablando, compartimos de algunas personas que quieren presentarse dentro del ámbito político y que obviamente practicamos o que profesan lo que es la fe. Entonces obviamente el pastor en un momento me pregunta: ¿tú qué opinas, apóstol? Yo sé separar política, que significa arte de gobernar, ante lo que es ministerio. Yo no puedo mezclar política y ministerio. Yo tengo que venir a enseñarle a la gente lo que es la palabra del Señor y cómo tener una mejor vida. Y aquel que quiere trascender en la política va a tener que estudiar derecho, va a tener que estudiar leyes, va a tener que estudiar de lo que se necesita en el ámbito natural o en el ámbito social o en el ámbito político. Porque si quiere meter Biblia dentro del ámbito político, difícilmente va a triunfar. Pero si quiere aprender a meter leyes y estudia y se prepara, ahí bajo los principios bíblicos que están en el corazón va a elegir ¿qué cosa? El camino correcto, y va a colocar las leyes correctas con el fin de afectar a la sociedad. No es que se puede parar y hablar de cuestiones religiosas cuando la gente hoy está necesitando un plato de comida y un tanto de cosas más que podemos hablar dentro de un ámbito político.
Entonces, cuando él me preguntó, le dije, mirá, pastor, si nosotros llegamos a tener gente dentro de la iglesia que se quiere perfilar dentro del ámbito político, lo vamos a apoyar, vamos a orar por su vida, pero le vamos a decir, no nos venga a meter política dentro de la iglesia. Si nos quiere enseñar Biblia, la vamos a aprender, pero si nos quiere enseñar política acá no. Lo que nosotros enseñamos es palabra de Dios. ¿Estamos acá? Por eso es que, mis queridos hermanos, aún inclusive a veces nosotros no podemos meter a la gente en cosas que estamos siendo desafiados. ¿Por qué? Porque son netamente para nosotros, a nivel familia, a nivel individuo y no a nivel institucional. Pero sí yo tengo una responsabilidad de decirle a usted, hermano, usted tiene que valorar aquellas cosas que Dios le ha mandado a hacer. Así como yo valoro mi trabajo, así como yo me quedo trabajando muchas veces hasta altas horas de la noche, así como, hermanos, valoro el ministerio y viajo, hermanos, 1.200 kilómetros por semana. Y lo valoro y me esfuerzo. Muchos ven hoy qué cosa, el rédito, la recompensa, el reconocimiento. Muchos ven el beneficio que trae el servir, pero no ven, hermano, los 30 años, más de 30 años de ministerio que uno viene viajando, creciendo y desarrollándose. Yo le enseñaba la vez pasada a uno de los varones que estoy discipulando y le decía, mira, entiende este principio, tenés que valorar lo que hoy se está haciendo. Así yo sea el expositor, el predicador, vos me acompañás, tal vez te doy el vehículo para que manejes, todo lo demás. Tenés que valorarlo. ¿Por qué? Me dice apóstol. Porque aunque vos no sos apóstol, comés la comida del apóstol. Aunque no sos apóstol, descansás en la misma habitación que el apóstol. Aunque no sos apóstol, escuchás conversaciones ministeriales y etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo hoy se te está viendo. Aunque sos un discípulo, hoy estás disfrutando cosas que hoy le están trayendo beneficio al apóstol. Y me decía, apóstol, qué verdad, si no entendiste ese principio, nunca estarás preparado para lo porvenir. Ahora, si vos entendés este principio de valores, que hoy está siendo parte de un mover espiritual que viene durante tantos años, es porque Dios también te está señalando para que vos trasciendas y sea una apertura para un mayor crecimiento. Por eso es que, hermano, Mapri, si te ha restaurado, te ha bendecido, has crecido y te has desarrollado. Así como hay un jovencito, hermano, que está allí en Chubut, está trabajando en aquel lugar y él cada vez que viene a visitar a su familia, nos viene a visitar acá en este lugar, viene y dice, apóstol, yo no puedo pasar por acá y no saludarlo, porque yo entiendo quién es el Señor, cómo Dios me ha bendecido. Este ministerio fue el que me impartió la bendición y yo entiendo que Dios, a partir de ese momento, yo no he parado de crecer en mi economía. Entonces, un joven, hermano, que tal vez no tenga mucha teología y que le faltan un montón de cosas por cambiar, pero un hombre que valora, hermanos, el mover espiritual que los llevó, ¿qué cosa? A crecer. Por eso es que usted tiene que entender, hermanos queridos, que si hoy no estamos completos en algunas cosas, no es por culpa de Dios, sino porque cuando tuvo que llegar el momento para trascender o cambiar esa situación, para estar preparados para lo que viene por delante, nosotros nos resistimos o no quisimos pagar el precio del cambio, como le pasó al primer criado de Elías. Se quedó cruzado de brazos y dijo, bueno, acá voy a ver qué es lo que pasa. Y no entendía, hermano, que podía llegar a ser el sucesor de Elías y que inclusive podía cargar la doble porción del Espíritu de Dios. ¿Qué te quiero decir con todo esto, iglesia? No te quedes con los brazos cruzados esperando a ver qué pase. Hermano, valora lo que Dios está haciendo, abrázalo fuerte, porque tal vez serás el próximo promocionado por Dios para que veas la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal vez seas el próximo Eliseo que Dios va a levantar, hermanos queridos. Tal vez seas el próximo Eliseo que Dios quiere cargar con la doble porción del Espíritu de Dios. La verdad que desde que ayer me ministró el Señor con esta palabra, a mí me pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte, dije, Señor, cuántas cosas hemos perdido, cuántas cosas, Señor, no le hemos prestado atención, cuántas cosas nos hemos quedado varados y detenidos, no entendiendo que hay un camino por delante y que hay una unción que ha sido depositado sobre nosotros que tiene que seguirse desarrollando y seguir creciendo. Cualquiera de nosotros decía, estamos completos. No, hermano, recién estamos empezando. Dios tiene mucho más para entregarte a ti y mucho más para entregarme a mí. Pero tenemos que empezar, hermanos, a tener lealtad y fidelidad en aquellas cosas que Dios nos ha confiado. A veces le vuelvo a decir, el concepto está tan equivocado que solamente pareciera que le tenemos lealtad o fidelidad
alguna serie de cosas y no a todas. Si nos vamos a jugar, juguémonos por todo. Y levantémonos y creamos que Dios lo va a hacer, y le puedo asegurar que muy pronto usted va a ver la gloria del Señor. Amén. Así que póngase de pie, por favor. Yo he tenido pastores que a mí me han enseñado el permanecer, el permanecer, el permanecer.